El asunto que estamos hablando, el tema de hoy es sobre las sociedades anónimas. Es un tema muy interesante que traemos a colación a alguien que maneja la sociedad anónima, el licenciado de León, que nos va a hacer una exposición aquí y después le vamos a hacer los interrogatorios correspondientes sobre esta interesante figura jurídica. Los micrófonos son suyos y Panamá es suyo porque hay mucha gente viéndolo en este momento. Yuto, muchas gracias por recibirme nuevamente aquí. Buenas noches al público televidente que nos observa. Las cámaras están allá. Yo realmente en el día de hoy vengo a presentar una denuncia pública por un tema que tiene que ver con sociedades anónimas en contra de magistrados del primer Tribunal Superior de Justicia del primer Distrito Judicial de Panamá. La situación es la siguiente. Yo represento al señor Iván Clark Quijano. Él hace más de 25 años constituyó una sociedad anónima que se denominó Águila Americana S.A. Hizo esta sociedad con su hermano Miguel Clark Quijano y también figuró como directora de la primera junta directiva la esposa de su hermano, la señora Elizabeth Silvera de Clark. Esta sociedad fue conformada el 9 de agosto de 1984 y fue conformada con el objetivo de comprar una propiedad inmobiliaria que se denomina Isla Ranchería o Coivita, la cual fue adquirida 7 días después, el 16 de agosto de 1984. Esta sociedad, formada por el señor Clark y su hermano, siendo una sociedad familiar, inmediatamente procedió a hacer la distribución de los activos de la empresa, a emitir las acciones de la empresa, ¿verdad? Y únicamente fueron accionistas inicialmente en los hermanos Clark. Posteriormente solamente quedó el señor Iván, que es mi cliente. Luego de más de 10 años o 15 años de ellos ser los propietarios de esta empresa y de la isla Isla Ranchería, apareció una contraparte cuyo nombre no voy a mencionar, cuestionando y disputándoles el título de propiedad del inmueble, alegando de que ellos habían recibido una herencia en los Estados Unidos consistente en acciones de la sociedad, con acciones del capital de la sociedad Águila Americana, acciones que obviamente no existían, eran inexistentes porque, como les mencioné, esta es una empresa familiar y esta empresa hizo sus acciones y las emitió enseguida que hicieron la compra de este inmueble. Lamentablemente aquí en la República de Panamá las autoridades judiciales, y no estoy atacando al órgano judicial como institución, pero hay algunas autoridades judiciales que situaciones como esta, que son claras de definir enseguida, toman años para que ellos resuelvan algo que es tan sencillo como que usted dice que usted tiene unas acciones de una sociedad, muéstreme su certificado de acciones. Eso es todo. Claro. No hay que esperar años para tomar esa medida. Sin embargo, los jueces aquí a veces pues permiten que transcurran los años. Luego de una serie de años, vamos a hablar 10 años que han pasado, nosotros hemos tenido contra esta contraparte los siguientes actos legales que voy a resumir enseguida. Primero, trataron ellos de inscribir en el registro público un cambio de junta directiva sin que la Corte Suprema de Justicia hubiera permitido la ejecución en este país de esa supuesta resolución dictada en el extranjero donde ellos adjudicaban acciones de la sociedad Águila Americana. Dado que no cumplían con ese requisito, el registro público les planchó esa escritura y no pudieron tomar el control de la sociedad Águila Americana. Obviamente mi cliente ofendido, atacado, siendo víctima de esta situación, procedí a poner las acciones legales por falsedad, porque todos sabemos que eso no se puede hacer. Y como se trata de una firma de abogados muy prestigiosa en Panamá, muy reconocida, una de las firmas grandes que le llamamos los abogados, la contraparte, y su cliente es una entidad que tiene o reviste en cierta forma el carácter de internacional, la autoridad competente panameña, en este caso el Ministerio Público,
no les aplicó la ley en el sentido de que nadie resultó sancionado. Sí se tomaron medidas en ese proceso y sí aclaró tanto el Ministerio Público como el órgano judicial de que el único propietario y legítimo propietario de la sociedad Águila Americana era mi cliente o es mi cliente, el señor Iván Clark. Posterior a esto, Justo, abren aquí en Panamá el proceso de sucesión testamentaria, ¿verdad?, de este supuesto causante que les había dejado a ellos este legado. Cuando se da esta situación, el juez, primero, en ese tiempo, Pedro Bolívar, fallecido, que en paz descanse, les permite la apertura del proceso de sucesión testamentaria. Sin embargo, hasta el día de hoy, y ese expediente que es el expediente 9702, el juzgado primero del circuito del ramo civil, el cual ya está cerrado y aclarado que esa herencia no existe y que mi cliente es el dueño de la sociedad, fue abierto sin que se haya aportado el correspondiente testamento. ¿Otro nuevo? No, el proceso que estoy hablando del 2002. Del 2002 fue abierto sin testamento. El nulo de salida. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Entonces, y no solamente es que es nulo, es que ahí es donde se queda claro de que esta contraparte que yo tengo, que ya está vencida y que por eso ni siquiera considero mencionarla, porque ya el problema no es contra la contraparte, sino contra el magistrado. Al fin lo voy a explicar por qué. No tiene derecho a nada. Entonces, lamentablemente, 10 años tomó para que ese proceso se terminara. No bastándole a esta contraparte, y la entiendo, porque hay veces, como en este país, de repente no tenemos reglas bien definidas sobre qué tipo de acciones o hasta dónde tú puedes litigar, ¿verdad? Esta contraparte intenta cada rato cualquier locura que se les ocurra a sus abogados para tratar de quitarle a mi cliente su propiedad, porque quieren la propiedad de mi cliente. Pues. Pusieron una demanda. Ya no alegaban ellos que eran herederos de unas acciones. Ahora cambian su versión. O sea, juegan hasta con la realidad. Y ahora pasan a decir que mi cliente o la sociedad Águila Americana no había emitido las acciones que le correspondían a ese supuesto causante. Y aquí es donde entra el tema de las sociedades anónimas. Cierto. Para poder ser accionista de una sociedad anónima se requieren los siguientes requisitos. En primer lugar, la junta directiva de esa compañía tiene que autorizar la emisión de las acciones que van a ser adquiridas por los accionistas. O sea, tiene que existir un acta de junta directiva. En segundo lugar, tiene que emitirse un certificado de acciones, el cual debe contener el nombre del accionista, la fecha, el capital, tal cual está establecido en el artículo 27 de la Ley 32 de 1927, que son 6 requisitos que debe contener el certificado de acciones. Y además de eso, ese certificado de acciones no vincula a la sociedad con el accionista hasta tanto sea ese certificado registrado en el libro de registro de acciones de la sociedad, tal cual lo ordena el artículo 29 de la Ley 32 del 27 y el artículo 36. Esos son los elementos para que una persona pueda decir: soy accionista de una sociedad. Por otro lado, que no está en la ley, pero que también es un elemento que nace del derecho de contratos, ¿verdad? Está el que la sociedad se comprometa mediante un contrato a emitir acciones a nombre de un accionista o a nombre de un solicitante de acciones. Esas son las situaciones que pueden presentarse, las únicas, para que alguien pueda alegar tener derecho sobre acciones del capital de una empresa. En este caso que te estoy contando, nada de eso existe. ¿Ves? En primer lugar, porque vuelvo al principio, es una empresa familiar, como si tú y yo somos hermanos, hacemos una empresa y nos hacemos nuestras acciones. Él y él no tienen nada que ver en esto. Son nuestros amigos, están al lado nuestro, pero no son accionistas de esta empresa. Este principio básico ha sido ignorado por esa firma de abogados, que es una firma de abogados que vende sociedades todos los días en este país y que conocen perfectamente que lo que ellos han hecho durante todo este tiempo es ilegal y es abuso de derecho. Sin embargo, vuelvo al principio: ¿quién es el responsable finalmente de este tipo de situaciones? El peticionario
de la justicia o el que le corresponda administrarla. Todos los jueces y magistrados de este país juran a Dios y a la patria respetar y acatar la Constitución y las leyes de la República de Panamá. Un magistrado de un tribunal colegiado, de un tribunal superior, y me refiero en realidad a dos que son los que están detrás de esta patraña, los señores Miguel Espino y la licenciada Lilian Ducré, saben perfectamente la verdad de que no tienen el mínimo ellos como autoridad derecho a emitir una resolución judicial adjudicando acciones de una empresa a favor de alguien que no reúna los requisitos que yo he mencionado aquí esta noche. Eso consta en la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá en reiterados fallos de diferentes épocas y décadas. No, mira, ahí aunado a lo que está manifestando, adicional el libro de acciones, se tiene que confeccionar el libro de acta. Y las acciones, para entregarle que tenga valor, deben de ser liberadas y pagadas, que deben de costar. Entonces, si ellos no se le emitieron acciones y tampoco consta que habían cancelado las acciones, ¿cómo ellos alegaban que eran accionistas de la empresa? No, pero hay algo que es más importante, porque va pegado con esta pregunta a él, ¿no? Si aquella vez emitieron acciones y le tocaron una acción a cada familia, a cada hermano, ¿no? Y uno de los hermanos muere, eso es lo que están reclamando. Que no es una pelea familiar, es un tercero que no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad familiar. ¿Pero cómo lo va a heredar entonces la acción? Bueno, porque primero, vuelvo y repito, yo no he visto, ellos nacen con un supuesto testamento. Mientras ese testamento no conste en la República de Panamá, no existe el derecho que ellos están reclamando. Y que tú estabas conversando de que esa demanda no quedó en nada. Vuelvo y te repito, el testamento, vayan a ver el expediente 9702, miren, aquí yo le traigo a Yuto Herrera digitalizado los expedientes, todos los documentos, todos los fallos, todas las resoluciones, toda la documentación legal de la Sociedad Águila Americana en regla, adquirida, como lo señala el artículo 47 de la Constitución Política de Panamá. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley. ¿Qué significa adquirido con arreglo a la ley? Que la ley señala cómo se adquiere la propiedad de un inmueble, cómo se adquiere la propiedad de un carro, cómo se adquieren estos lentes, cómo se adquiere una pastilla, cómo se adquiere acciones de una sociedad anónima. Para que la ley, el que no tiene los requisitos, no reúne los requisitos señalados en la ley, no, entonces puede ser propietario. Para poder disputar un título de propiedad, tú tienes que tener otro mejor. ¿Me explico? Si tú no tienes nada, claro, ningún documento legal que señale obligaciones o derechos, obligaciones de una parte y derechos a tu favor, tú no puedes ir a disputar absolutamente nada. ¿Me explico? Y esa es la situación que se ha presentado en este caso. El punto clave ahí, el libro de actos, o sea, cuando se confesiona la sociedad, que tú vas a confesionar el libro, tú vas a confesionar las acciones, tú tienes que ahí mismo en la notaría te registran el libro de acciones, donde se registran las acciones, y el libro de acta. Si posteriormente a las acciones ya emitidas tú quieres crear más acciones, de igual manera tú tienes que registrar en el libro de acta y a quién se la está dando. Aumenta el capital de la empresa, pero si no está registrada, cuando se autoriza la emisión de esas nuevas acciones por el incremento de capital, tiene que hacerse todo el procedimiento nuevamente. Una acta de junta directiva autorizando la emisión de esas nuevas acciones. Se emiten los correspondientes certificados, se imprimen, se firman por los miembros de la directiva de la empresa y posteriormente se registran en el libro de registro de acciones. Y el secretario, pero la pregunta del millón es la siguiente: ¿cómo ellos alegan un derecho que no está reconocido y no está registrado? Bueno, señor, porque sencillamente ellos se quieren a propiedad de una propiedad que es ajena. Entonces, el tribunal de la causa valoró un elemento prácticamente que no existía a favor de ellos. El tribunal de la causa ha cometido un exabrupto jurídico, ha cometido un abuso de autoridad claramente definido y consiste en lo siguiente. Para justificar que este señor hizo, según el magistrado y según la contraparte, aportes a la sociedad interamericana,
la contraparte presentó una fotocopia simple, ¿verdad?, de una supuesta carta emitida por un banco que no existe hace muchos años en Panamá y que es un hecho conocido, que fue cerrado por lavado de dinero, llamado BCCI, que dice que cuando la propiedad Isla Ranchería quedó inscrita a nombre de la Sociedad Interamericana, este señor, este causante de mi contraparte, le hizo una transferencia al vendedor de mi contraparte, de mi cliente de la isla, le hizo una transferencia de $500,000 a otro banco, que si no me recuerdo cómo es Banco Sudamérica y Banco Sudamericano, que también fue cerrado por lavado de dinero. Entonces, me pregunto yo, ¿no será que en ese año ese documento, si es que en verdad esa transacción se dio porque mi cliente la desconoce por completo, jamás tuvo conocimiento, no hay nada que vincule al señor Clark o a la Sociedad Interamericana con esa supuesta transacción, solamente el hecho de que se menciona a la Sociedad Interamericana porque la propiedad quedó inscrita a nombre de él? ¿No será que se usó esa transacción como que no habían controles de ningún tipo para hacer una transferencia ilícita de dinero, una operación de lavado de dinero? No sé, pero lo cierto es que esa fotocopia no tiene ningún valor ni puede ser valorada en grado superior a una escritura pública inscrita en el registro público que señala original cómo se compró la isla, cuánto costó, en qué fecha se realizó. Eso no es una prueba de nada. Y no se puede comprobar la existencia de ese documento porque la entidad que supuestamente emitió el documento no existe. Cualquier persona te agarra una computadora y te hace ese papel. Por favor. ¿Me explico? Pero es que ante ese hecho, el 833 del Código Judicial es claro. O sea, si la copia del documento no está autenticado o no es el documento original, prácticamente es un documento que no puede ser utilizado en calidad de prueba en ningún tipo de proceso. Judicialmente, entonces, ¿cómo los magistrados valoraron ese hecho? ¿Cómo valoraron ese documento para tomar un hecho o un derecho inexistente prácticamente? Yo le voy a explicar a usted qué fue lo que pasó. Antes de ese punto, yo me voy a permitir, ¿no?, para todos los televidentes que nos están viendo en este momento, hacer a manera de docencia lo que significan las sociedades anónimas. En este aspecto, el mismo Código de Comercio te establece en el artículo 249 que dos o más personas naturales o jurídicas podrán formar una sociedad de cualquier tipo, o una o más de ellas podrán ser accionistas, directores, dignatarios, administradores, apoderados o liquidadores de la misma. En ella ya establecemos entonces que existen sociedades, anteriormente un programa que hemos hecho Carlos Augusto, las sociedades civiles de las sociedades mercantiles o comerciales. En este aspecto, el licenciado Carlos, ¿verdad?, está abordando un tema de una sociedad comercial que hoy día tiene una disputa y que tiene sus resultados en este aspecto negativo por parte de la sala primera del primer Tribunal Superior de Justicia. Sabemos entonces que las sociedades anónimas son creadas por dos o más personas, que existe una junta directiva, tienen que tener sus estatutos, tienen que tener su pacto social, y de ahí se van a emitir las correspondientes acciones de esa sociedad. Estamos hablando en este caso de que una contraparte del licenciado está pidiendo la legitimación de una sociedad de unas acciones que nunca se emitieron. Unas acciones que no existen. Que no existen. Perfecto. Bien. Las sociedades necesitan, en este aspecto, tener estas acciones para luego conformar lo que es la Asamblea General de Accionistas, que es la que va a decidir, la que constituye el poder supremo de esa sociedad, ¿cierto, licenciado? Pero hay una cosa que es muy importante para el público. Si son 10.000 balboas, quiere decir que cada acción
se emiten 100 acciones, serían a 100 balboas cada acción. Puedes ponerle a las acciones el precio ¿Qué que precio quieras, que después quieras? poner $1, 50 centavos, 10 centavos. Pero por eso, entonces podríamos hacer 200 acciones a 50 centavos. Exactamente. Exacto. Puedes. Eso no hay ningún problema. Eso depende de la misma sociedad pero y la ¿qué sentido asamblea. tiene económico? Pues yo quiero saber Tú tienes que ponerle un valor a las acciones, un valor al capital de la empresa. Sí, lo que yo quiero es comprometerlo a usted para que venga un día de este a hacer un programa para hablar de las acciones públicas, que son otra cosa, ¿Cómo no? muy delicada, pero para que sepan, por ejemplo, que la Coca-Cola, que la demás, y cómo funciona eso. Ok. La cervecería tiene acciones públicas, ¿no? Claro que sí. Porque eso es bien importante para el conocimiento del público. Pero en este caso, si las acciones están emitidas y hay una cantidad de acciones determinadas y están a nombre de determinadas personas, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer nada. Eso no puede haber sucesión, no puede haber nada. Si la tiene el señor que usted lo representa, tiene la mayoría, no hay el más nada que hacer. 100% de su empresa. Y que tienes un precedente con la asociación. Pero más adelante te voy a informar que esa sociedad tampoco existe ya. ¿Ah? No existe, está disuelta. Sí, yo viví... Es un bochinche grande. Es que aquí va a quedar un magistrado o dos magistrados, deben, a mi manera de verlo, quedar destituidos y deben ser procesados porque están empañando el nombre de la institución, están empañando el nombre del país, porque ahora acabamos de firmar un TPC con Estados Unidos y ellos están diciendo que aquí en Panamá cualquiera te puede disputar lo que legítimamente tú has adquirido con tu sacrificio y tu trabajo. ¿Me explico? Están dictando un precedente nefasto. Yo viví en momentos muy difíciles en Panamá. ¿Y el artículo 47 de la Panamá, Constitución dónde queda? Pero donde yo viví muy difícil en Panamá porque yo un día iba a un banco y al día siguiente había una lavandería y no estaba el banco ahí, había una barbería. Mira, lo que ha sucedido aquí, Yuto, es lo siguiente. El día 30 de enero del año pasado, yo recibo un correo electrónico, el cual hicimos que la notaría primera se imprimiera el correo allá y se levantara un acta notarial. Eso está en el documento que está ahí, están las ¿Ese fotos correo de quién era? de un señor llamado Alfonso Porras. Explico la importancia de este correo. Todo está aquí, YouTube. Las fotos, cuando la notaría imprimió el correo, todo está aquí en este CD, en este DVD que te he entregado. Este correo señala lo siguiente. Licenciado Carlos Alberto Noel de León Carmona, hace días atrás he tratado de contactarle para informarle que en días pasados presencié en un restaurante cuando el abogado de la firma forense tal que atiende el caso del cliente tal contra su cliente Iván Clarquijano, referente a la isla Ranchería Ocoimita, en el cual el cliente del abogado pretende que se reconozca al difunto Manucher Mojagri como propietario de acciones de la Sociedad Águila Americana S.A., se mofaba y se burlaba de usted y su cliente y manifestaba a la persona con quien hablaba que usted y su cliente eran dos locos que habían corrido con mucha suerte, ya que habían podido durar 10 años litigando contra el poder que representa esta firma de abogados en Panamá, pero que ya el caso de la isla Ranchería lo tenían arreglado y que la propiedad de la isla pasaría en el año 2010 a poder del cliente del abogado y de un inversionista, cliente de esta firma de abogados, que desarrollará en la isla Ranchería actividades turísticas para clientes extranjeros y locales de alto perfil. Un barco pirata que venía. El abogado de esta firma forense manifestó a la persona con quien conversaba que había arreglado este caso, negociando con el juez sexto del circuito de lo civil, Víctor René García, y con los magistrados del primer tribunal superior por medio de Nodier Jaramillo, difunto, que para ganar este caso había que torcer la ley de sociedades anónimas para que la jurisdicción civil le otorgue a su cliente la propiedad de acciones de la Sociedad Águila Americana y a su vez ordene al registro público inscribir el título de propiedad de la isla Ranchería a favor del cliente de esta firma de abogados. El abogado de esta firma decía que el arreglo con el juez y los magistrados le había costado tiempo y dinero, pero que ya todo terminaba definitivamente a favor de su cliente en el año 2010, ya que mediante este acuerdo había logrado que la jurisdicción civil
desconociera todas las acciones y demás documentos presentados en defensa del señor Iván Clark Quijano, que el fallo de segunda instancia venía a favor del cliente de este abogado, que ya estaba circulando solo para las firmas de los magistrados, y que mediante el mismo se modificaba la sentencia de primera instancia en los literales A, C y G, y que se desestimaba todo lo presentado por Iván Clark. El abogado de esta firma se reía y se jactaba que había ganado este caso sin ninguna prueba a favor de su cliente. Esto lo recibí. Pusimos una denuncia, inmediatamente una querella contra los magistrados del primer Tribunal Superior de Justicia. ¿Se cumplió la predicción? Allá voy. El señor Procurador General de la Nación, licenciado José Ayú Prado, que fue el que le tocó finalmente esta investigación porque fue abierta primero por Bonici, emitió una vista fiscal en este caso. Obviamente, pidiendo un sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal. ¿Por qué? Porque ustedes están hablando, ahí se habla de un proyecto. Él decía, ellos no han fallado, aquí no hay una resolución, y eso lo dice la vista fiscal, por lo tanto no hay un delito. ¿Me explico? Pero ¿qué resulta? Que hace 3 días, 4 días atrás, laborables, sale la resolución y tiene todo lo que señala. ¿Cuándo la presentaste la querella? La presentamos el año pasado en el mes de febrero. El año pasado en el mes de febrero. En 2010. Sí, chavo, pues yo considero, mi criterio personal, que es muy importante y necesario que la ciudadanía entera generalmente se percate y sepa quiénes son las personas. O sea, públicamente así, porque usted lleva años peleando eso y es injusto que usted como un abogado que es litigante vengan utilizando artificio o artimaña, quizás procedimientos que no van acorde a la legislación para torcerle el brazo. Entonces es bueno que la sociedad en general sepa quién es la parte, la otra, y quién es la firma abogado, porque eso no puede ser. No busquen a Dios, ya calma. Vamos a un cambio y regresamos. Calma pueblo. Vamos a hacer varias preguntas. Estás viendo Plus, tu canal de opinión. Estamos de regreso con Consultores Jurídicos. Haz sentir tu opinión. Comunícate con nosotros. 302-0152. Listo, es bien interesante todo el tema que estamos nosotros conversando. 302-0152, 302-0153, 302-0154. Aquí está echándole fuego. Es que estamos hablando de dos cosas importantes. Uno, un fallo han presionado al y lo otro también de corrupción de servidor público. No puede ser, pero es necesario en estos casos que la ciudadanía sepa. Acá, aquí el único poderoso es Dios. Haga ejercer su derecho, haga ejercer su deber como abogado. Y si ellos están cometiendo una cuestión, porque ya hay proceso, ya hay demanda, ya hay un notario involucrado, la ciudadanía debe saber quiénes son las personas. Menciónalo, porque eso conta. Eso no es nada ilícito, porque usted como abogado, usted está manifestando un hecho que para su criterio ellos han violentado la ley, y ahí está plasmado. Entonces, si es así que se falló, eso es un fallo totalmente ilegal e ilícito, porque fue emitido en una abierta violación a la garantía constitucional, el artículo 47 de la Constitución, al artículo 833 del Código Judicial y demás concordantes en el Código Civil, y si no vamos a encontrar muchas cosas. Así que, en mi criterio personal, que usted mencione quiénes son las personas para que la ciudadanía sepa. Ese correo es de un amigo. ¿No se lo mandaron? No es de un amigo, ese correo es de una persona. Como este caso ha estado en los medios por los últimos 10 años, un día se me acercó una persona, esta persona que me envió este correo, a decirme de que él tenía conocimiento de ese caso.
Ya. O sea, un buen ciudadano, una persona que de repente vio injusto lo que estaban haciendo. Una y le persona que comunicó. sabía del tema Pero está notariado. y se te acercó. Exactamente. Está notariado elevado de No, escritura. está elevado, pero es que está autorizado por la otra parte. Claro. Tiene que estar autorizado. Pero a mí me encantan esas profecías. ¿Quién? No, sí, pero está bien, pero lo único que hay que legalizarlo, que esté autorizado por la otra parte, porque... No, pero ya lo hizo incorporar y en base a eso es presentar una acción penal. Que Pero supuestamente dice que no sé, al final sobrecedieron a la parte porque todavía no se había emitido el fallo. Entonces ya ahora sí se emitió el fallo. Por eso Pero mira, no sobrecedieron licenciado a la parte, Carlos de no León sobrecedieron tiene a ahora nadie. mismo varias... Ni actuaron con nadie, el objetivo impersonal es Sí, contra nadie. Pues. por eso. Pero Nadie- él tiene varios nadie fue. precedentes que O sea, son no lo importantes. llamaron, no, o sea, no, Nada, porque dice, nada. "Ey, Los precedentes son estamos- importantes. estamos- Uno, en el área civil, en la Pero- esfera civil, el precedente más importante que tienes tú es la sucesión del 2002. Pero discutamos es lo esto, primero. discutamos que, esto. Por eso, estamos discutiendo esa No, parte. lo el procesal. punto y la Disculpa parte que te es... interrumpa, Montoya. El magistrado Miguel Espino Ujú. fue debidamente notificado de la querella que presentó en su contra la Fundación Pacific Wildlife Refuge, que es la actual propietaria de la isla Ranchería, por una donación que le hizo el señor Clark a una fundación que es de él. Claro. Bien, ¿cuál es el punto aquí? Acuérdate que para el delito de abuso de autoridad o los delitos de corrupción de servidores públicos se necesita supuestamente que exista voluntad de parte de la del, Dolo, del- dolo, del- dolo. sí, de Ellos parte dicen que del dolo. emisor. Eso es lo que dice la jurisprudencia. Sí. Pero si este señor fue debidamente notificado de esta querella, en la cual obviamente se presentó ante el Ministerio Público todas las pruebas que acreditan que mi cliente es el dueño de la extinta, disuelta y extinguida Sociedad Isla Americana, ¿verdad? Y él había sido notificado de esa querella, ese era otro elemento por el cual él sabía que no podía fallar en contra de mi cliente, porque simple y llanamente es el legítimo dueño del bien que él se está prestando como magistrado que firma para despojarlo, expropiarlo de su propiedad. Mira, este fallo que está aquí, que es el fallo, se lo dejo para que le saquen copia, aunque está digitalizado también ahí YouTube, no expresa, y esto es lo lamentable, ninguna norma jurídica en la cual el magistrado Espino, ¿verdad?, fundamenta su decisión. Te voy a poner la última página, por favor enfóquenla. Tú me dime ahí qué fundamento de derecho se cita. Ninguno. Esto es un invento de su mente. Esto es algo que no es jurídico. Los magistrados, los funcionarios judiciales solo pueden hacer lo que dice la ley. Cada fallo que dictan tienen que tener un fundamento de derecho. Lo establece. Aquí no hay ningún fundamento de derecho. Lo establece la estructura de una resolución. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Me explico? Pero ahí jugaron mucho sobre los procedimientos, las etapas. Te voy a comentar por qué. Cuando presenta la querella ante el Ministerio Público, tú la presentas en febrero de 2010, ¿verdad? Se establece dentro del procedimiento judicial que todo sobreseimiento tendrá hasta el año, ¿verdad?, para que se pueda reabrir la causa nuevamente Sí. al augusto. Exacto. ¿Dónde está esa norma? Está en el Código Judicial. Bien, Me la hasta el año. consigue. Te la consigo, exacto. igual para hacer el sobreseimiento definitivo No, sí, pero por eso, porque... dentro del provisional. El provisional es un año, esto fue un sobrecimiento impersonal efectivo. Exacto. Ese caso se cierra, se archiva y se abre de nuevo. Exacto. Ahora, el punto es que yo no voy a decir aquí cuáles son las acciones legales que Claro, nosotros vamos a definitivamente. tomar. Lo único que Porque lo vas a advertir. lo único que sí quiero dejar claro es que vamos a enviarle una carta al señor presidente del Colegio Nacional de Abogados, vamos a enviarle una carta a la señora presidenta del Primer Tribunal Superior de Justicia, la licenciada Eva Cal, y vamos a enviarle una carta al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Aníbal Salas, en el cual vamos a establecer y dejar claro que esta denuncia que nosotros estamos haciendo y que vamos a hacer enérgicamente, miren, si tenemos que empapelar la ciudad de Panamá con volantes para que la gente se meta en la página web donde se va a publicar
todo lo que estamos denunciando aquí y vamos a aportar todas las pruebas digitalizadas, tal cual están en este CD, ¿verdad? O DVD. No es un ataque contra la institución. Es un ataque contra 2 magistrados del primer Tribunal Superior que han vulnerado la ley, que han violentado la ley, que están dando un mal ejemplo a sus subalternos. Mira, todos los funcionarios de ese juzgado del primer Tribunal Superior de Justicia saben que este fallo es ilegal. Te cuento algo, este fallo está firmado por la juez suplenta, la magistrada suplenta, la juez 13ª, Melina Robinson, una juez que el que la conoce sabe que es una de las jueces más honestas, más dignas de ser juez en este país. ¿Pero por qué ¿verdad? firmó eso, pues? Porque se lo llevaron de urgencia y ya venía firmado por Lilian Ducre y por Miguel Espino, y se lo llevó José Caramañitis a su despacho. Abajo le dijo que tenía que firmar esto, que ya el fallo estaba listo. ¿Quieren saber más? Les voy a contar más. Aquí, antes que saliera este fallo, había que resolver una solicitud de intervención adhesiva que presentaron. Tú sabes bien que eso se resuelve en una resolución, si se admite o no, y después se falla. El día lunes de la semana pasada, yo fui al primer Tribunal Superior y le pregunté a Víctor Torres: Víctor, ¿dónde está? ¿Cómo está el caso de Águila Americana? Me dice, está pendiente de resolver la solicitud de intervención adhesiva. O sea, ¿qué significa esto? Si ya había un proyecto del caso, acuérdate que había un proyecto y después de una solicitud de intervención adhesiva, ¿verdad? Ya estamos hablando de 2 resoluciones. En absoluto. Estamos hablando de que se modifica un fallo. Entonces, ¿cómo es que en 3 días sale firmado? Si esto salió firmado el jueves o miércoles y yo fui el lunes, ¿qué pasa, papá? Aquí está clarito de que aquí hubo presión para que eso se hiciera. ¿Me entiendes? Hubo mano negra ahí. Por supuesto. ¿Ves? Que los hechos lo delatan. Esto es lo que se llama el sentirse que yo tengo el poder y yo puedo hacer porque yo soy magistrado y yo firmo. Y el papel aguanta mi firma. Ese es el mensaje que él está mandando. Y por eso yo pienso de que este señor vaya empaquetando su maleta, vaya recogiendo lo que tiene en el pupitre, porque yo creo que usted no va a poder seguir siendo magistrado, porque lamentablemente lo que usted hizo, no es porque sea el caso de mi cliente, ya usted a nosotros nos perjudicó. Esto lo estamos denunciando para que no le pase a ningún abogado ni a ningún panameño más. Pero usted se tiene que ir de ahí porque usted ha violentado la Constitución política y ningún magistrado puede hacer lo que usted ha hecho. O sea, la empresa esta americana no tiene nada que ver con ese hospital americano de aquí, ¿no? No. Águila Americana, esto es una No, porque acá sociedad. también estaba el Águila Imperial. Mira, ¿quieres saber más? Americano que estafó un poco gente acá. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más? La sociedad Águila Americana está disuelta desde 2006, hace más de 5 años. El artículo 85 de la ley de sociedad anónima dice que las sociedades duran por 3 años más para todos los pleitos que tienen pendientes y demás. Han pasado 5 años. La certificación de la disolución de la sociedad está presentada. Todavía la tienen viva. Él tenía que decretar la sustracción de materia. Definitivamente. Eso es lo que cabía. Había desaparecido el objeto del proceso. Sin embargo, él le ordena al registro público, porque claro, ya la finca está a nombre de una fundación, que inscriba. Mira tú, se pasa el proceso de liquidación de una sociedad Por encima. directamente la liquida y manda al registro público que inscriba. Eso es un acto de arbitrariedad. Eso no se puede hacer. De León, tu mensaje a la sala primera. Mi mensaje a la sala primera es que yo creo en la administración de justicia de este país. Tengo 15 años de ser abogado y he manejado más de 1.000 o 2.000 expedientes, y es la primera vez que yo me encuentro en una situación de este tipo. Nunca antes yo he visto algo semejante o parecido a esto. No he conocido un juez, no he conocido un magistrado, a excepción de Miguel Espino y Lilian Ducre, que se atrevan a hacer esto. Yo espero que la sala primera de la Corte Suprema de Justicia corrija este desbarajuste y no permita que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Espero también que sancionen a este magistrado. Tiene que ser despedido. Esto no es algo personal, esto es que simplemente, si el procurador ha dicho que las acciones de la sociedad americana pertenecieron al señor Iván Clark, lo ha dicho la Fiscalía Octava del Circuito, lo ha dicho el Juzgado Primero de Circuito Civil, que son 3 autoridades con los mismos ojos
los mismos conocimientos jurídicos que tenemos nosotros en un tema tan sencillo como el tema de saber quién es el propietario de las acciones de una sociedad. No puede ser posible que este magistrado haya visto o haya inventado en su mente otra legislación. Yo pienso de que él o está loco o el loco estoy yo. Si yo estoy loco, que me pongan la camisa de fuerza y me lleven de una vez. No, tú nos has dejado a nosotros vestidos y alborotados. Exactamente. Tú estás comprometido a ampliar esto para que el público también pueda preguntarnos de todo esto. No, porque todavía falta, el tiempo es corto, pues todavía falta la interpretación que nosotros vamos a hacer en derecho, porque verdaderamente, licenciado, le recomiendo que no deje eso así. Usted proceda hasta la última consecuencia.